En la década de los 90 en todos los canales de televisión hablaban sobre el chupacabras, una criatura misteriosa que andaba por todo el mundo chupando la sangre del ganado. En los semáforos de la Ciudad de México se ven a niños disfrazados de estas criaturas. Son los hijos bastardos del neoliberalismo que implementó Salinas y Zedillo. Los chupacabras tienen nombre y apellido y fueron presidentes de esta nación. El 1 de enero de 1994 emergió un gran movimiento que paralizó a México y al mundo entero. Salieron imágenes de un sujeto anónimo quien utilizaba una capucha. Decía llamarse Marcos y ser un subcomandante. Era un vocero del emergente Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas. El mensaje de Marcos fue claro. Hizo una declaración de guerra al gobierno del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Este acontecimiento paralizó a las élites mundiales y se vino una crisis del neoliberalismo. Esta crisis del neoliberalismo coincide con la lluvia de noticias en torno a la figura del chupacabras, una criatura misteriosa que no tiene una clasificación animal precisa, ya que nunca se había visto algo parecido y no se ha vuelto a ver. Solo hay registros fotográficos de ganado muerto con 2 perforaciones en su cuerpo y totalmente desangrados, ya que al chupacabras parecía no interesarle la carne. En México, Puerto Rico, Estados Unidos y España se ha visto al chupacabras. ¿Acaso puede volar? ¿O es que acaso son varios chupacabras? Quienes han intentado entender este fenómeno mitológico desde la ciencia han fracasado en clasificar a este animal. Algunos lo asocian con perros, zorros o lobos sarnosos. Sin embargo, las descripciones del chupacabras parecen ser más complejas debido a que se asemejan a tamaños humanos. Como desde la ciencia es imposible entender este fenómeno, yo propongo hacerlo desde la mediatización geopolítica. Es curioso que las primeras planas siempre saliera el chupacabras en una época en la que el neoliberalismo estaba sufriendo una de sus más grandes crisis. En México, las medidas privatizadoras de Salinas y de Zedillo llevaron a México a un abismo económico que empezó a empobrecer a las mayorías y enriquecer a las minorías. Y con la pobreza también aumentó la violencia. La gente estaba muriendo por montones, pero las noticias siempre eran sobre el chupacabras. Había eventos muchísimo más importantes que reportar, pero los periódicos se clavaron con la narrativa del chupacabras para invisibilizar todos los demás acontecimientos nacionales e internacionales, como lo fue la emergencia del EZLN. El chupacabras no es más que la autorrepresentación de las élites políticas que crearon a dicho personaje, abusando de una figura mitológica para mediatizarla e idiotizar a la población. Es de dominio público que las televisoras tienen los recursos para poder escenificar reportajes. Lo hacen y lo han hecho. Si el chupacabras parecía salido de una película es porque quizá fue una película transmitida como noticia. Y entonces, ¿cómo moría el ganado y por qué estaba desangrado? Eso es algo que la ciencia no podrá explicar, pero desde lo mediático he sabido que todo es posible cuando de escenificación se trata. Lo irreal puede parecer real con muchísimos billetes. Lo racional del chupacabras radica en que había intereses políticos mundiales que querían invisibilizar la crisis del neoliberalismo, ya que se quería vender a este modelo como perfecto y como la única opción a seguir. Mientras plagaban los noticieros con el chupacabras, en el poder se encontraban políticos que sí coinciden con la descripción de un chupacabras verdaderamente existente, solo que estos chupacabras iban con saco y corbata. Quienes se encargaban de chupar todo, dejar a la población succionada económicamente hablando. Es una analogía donde el chupacabras mediático succiona lo más esencial en la vida del ganado, que es la sangre, mientras que los verdaderos chupacabras en México fueron Salinas y Zedillo, quienes succionaron lo más esencial en la vida de los ciudadanos para dejarlos morir de hambre. Solo 2 marcas de colmillos se encontraban en el ganado que fue víctima del chupacabras. Los mismos 2 colmillos que meten los neoliberales en la bolsa de los ciudadanos para empobrecerlos. Una metáfora perfecta que solo unos políticos maniáticos y maquiavélicos pudieron crear, escenificar y mediatizar. ¿Cómo se explica entonces que el chupacabras sea un fenómeno a nivel mundial? Pues es porque el neoliberalismo es un proyecto de la ultraderecha internacional que ha sido implementado en Latinoamérica a partir de 1973 en Chile. Por lo tanto, la necesidad de invisibilizar la crisis del neoliberalismo con un fenómeno mediático como lo fue el chupacabras fue una necesidad a nivel
mundial, pues la crisis fue mundial. Cada país tuvo a sus propios políticos chupacabras quienes querían ocultar su verdadera identidad como los chupacabras neoliberales que eran. Esos chupacabras que siguen haciendo de las suyas todavía en la actualidad. Esto fue Filomimixecua. No olviden darle like, suscribirse, ponerle la campanita, dejar su comentario y compartir. Unidad, paz y amor para los pueblos. Resistencia para la disidencia. Chao.